Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:33 en la mañana. Qué gusto amanecer junto a ustedes, querida audiencia, nuestros internautas que siempre se conectan con nosotros a través, obviamente, de nuestras diferentes posibilidades que tenemos para enlazarnos, para encontrarnos a través de la transmisión digital, que tienen ustedes la posibilidad de escucharnos, de mirarnos por Facebook Live y también por YouTube. Esa es la magia de la radio, que también es hoy audiovisual. Obviamente seguimos con esta señal de radio en las frecuencias de Sonorama en todo el territorio continental ecuatoriano. Matrizamos desde Quito en 103.7 FM estéreo y también pues la internet por www.sonorama.com.es. No se olviden también de descargar nuestra aplicación, nuestra app totalmente gratuita para iOS y para Android. Nos ubican como Radio Sonorama, porque también ustedes nos puedan escuchar mientras, no sé, están haciendo ejercicio, mientras están en otras actividades. Pueden ahí con el audífono escucharnos, evidentemente, nuestra señal informativa. A ver, ¿cómo amanecemos en Quito? Muestra a nuestra audiencia, querido Robert. Vea eso. El coqueto Cotopaxi. Coquetísimo Cotopaxi. Hacia el sur. Bueno, ayer pasó una particularidad, ¿no? Ayer, la tarde llovió en algunos sectores de la capital. Tuvimos unos soles caniculares desde el fin de semana, pero ayer en la tarde cayó un aguacero en algunos sectores, ¿no? Yo estaba por la zona de la Mariscal y realmente tuvimos ahí un chapuzón ahí tremendo. Bueno, así amanecemos en la capital de los ecuatorianos. Ahí le he pasado al equipo algunas cosas que vamos a mostrar el día de hoy a nuestra audiencia. ¿Listos para escuchar el comentario, me imagino, no? Muy bien, todo ok. Bueno, el presidente Guillermo Lasso ayer me parece que ha desactivado cualquier intención. No sé si esa intención la hubo. Pues su ministro de Gobierno habló de una intención en la mañana de impulsar un proceso que podría eventualmente desembocar en la destitución de los 70 asambleístas que el jueves de la semana anterior aprobaron un proyecto de resolución que fue el que permitió la posesión de Raúl González Carrión como superintendente de bancos y que termina desatando o siendo un elemento adicional a toda esta polémica que tiene ya varias semanas. Un organismo que se ha convertido en el nuevo foco de la tormenta, en el nuevo eje del huracán, ya esta superintendencia, o sea, otra institución, antes el Consejo de Participación Ciudadana, hoy la superintendencia de bancos, no sé mañana qué será, pero ahora es la superintendencia de bancos. El ministro dijo una cosa en la mañana, y esto que dijo el ministro tuvo una serie de interpretaciones. El ministro, una entrevista que concedió a la cadena de televisión Ecuavisa al colega Nery Artieda, no descartó esta posibilidad. Tampoco habló del camino. Hoy tendremos a las 7 de la mañana nuestro panel, donde con dos constitucionalistas que saben más que nosotros de estas materias, vamos a tratar de entender si existe o no la posibilidad de una destitución de los 70 legisladores en derecho. Pero en derecho, el presidente de la República no puede destituir asambleístas. Ya vamos a ver algunas cosas que se han dicho en las últimas horas. Como siempre digo, gente de no creer, que ha pasado hablando de valores democráticos, pero cuando no les gusta dicen que hay que cerrar la asamblea. No sé qué tipo de democracia quieren. Pero el presidente de la República, quien sea, no tiene facultad constitucional para cerrar la asamblea o para mandar a su casa a 70 legisladores. No existe. Hay unos procedimientos, hay unas formas, hay unos mecanismos establecidos en la Constitución, en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pero las cosas no se generan así en un abrir y cerrar de ojos como algunos plantean. Y me da la impresión de que el presidente lo que hace en la tarde es lo correcto. Le baja la tensión con base en la interpretación de una declaración del ministro. Y si bien es cierto, el ministro no dice efectivamente que el presidente pretende mandar a su casa a 70 asambleístas. No lo dice así. Pero sí deja abierta la puerta para una serie de interpretaciones que se viralizaron a lo largo del día.
que incluso provocaron una serie de interpretaciones que rebasaban el ámbito de la Constitución. ¿Y el presidente qué dice en la tarde? Que no está en la mesa de análisis del gobierno la posibilidad de promover un proceso que desemboque en la destitución de 70 legisladores. Esto dijo el presidente de la República, Roberto Carlos, antes de partir a Houston para su tratamiento médico. Él ayer confirmó que es un melanoma, que es un tipo de cáncer. Ha dicho que necesita un tratamiento, pero que esto no le impide ejercer sus actividades públicas. Hoy creo que también hay que tocar el tema de la salud. Ayer no nos quedó tiempo, de la salud del presidente de la República. Pero esto fue lo que dijo el mandatario a la salida en la terminal Mariscal Sucre en Tababela. Un ciudadano presenta, ejerciendo su derecho de participación, una objeción al nombramiento del señor González, y una jueza determina la nulidad del proceso. Esta es la realidad. Frente a ese hecho jurídico, pues no podía haber sido posesionado este señor, razón por la cual procedimos como lo hicimos durante el fin de semana. En primer lugar, no conozco la declaración del ministro de Gobierno, pues si la ha hecho, pues bien. Ese es un tema que por el momento no está encima de la mesa. Listo. El presidente ha dicho que no conoce la declaración del ministro. Los colegas le preguntaron en Tababela, le preguntaron al presidente si esa era la línea, la expuesta por Francisco Jiménez en la mañana. El presidente ha dicho, no conozco la declaración del ministro. Pero dice que no está en la mesa de análisis del gobierno la posibilidad de promover la destitución de los legisladores. Les voy a leer exactamente. Esto lo publicó el colega Paul Romero en su cuenta Twitter. Estuvo presente ahí con el presidente. El presidente Guillermo Lasso aclara que no está en la mesa de análisis del gobierno la posibilidad de apoyar o impulsar la destitución de 70 asambleístas quienes desconocieron una resolución judicial para dar paso a la posesión del superintendente de bancos. Yo digo, aquí tengo una buena reflexión. Gracias, contertulio. Esta declaración del ministro Jiménez es una declaración que se lanzó a título personal, sin haberla hablado con el presidente antes. Es un pensamiento del ministro Jiménez que no fue socializado primero con el presidente de la República, o el presidente de la República estaba de acuerdo y luego se dio cuenta que no era conveniente política y constitucionalmente. Vaya usted a saber. Lo cierto es que ayer, me parece a mí, insisto, si bien es cierto el ministro de Gobierno en esa entrevista no dice que el presidente de la República pretende mandar a su casa 70 asambleístas, genera una declaración que se presta para la interpretación y que termina matizándola el presidente de la República al señalar que no está eso en la mesa de análisis. Pero está claro que a partir de esto hay sectores, pues, hay sectores que pretenden mandar a su casa a la asamblea. Yo no sé qué tipo de democracia pretenden esos sectores sin la coexistencia del Ejecutivo con el Legislativo. Vean, la Asamblea tiene unos números muy malos. Muy malos. Ya vamos a revisar los números de la Asamblea. La Asamblea tiene unos números pésimos. Pero en una democracia, tiene que existir el gobierno, o sea, el Ejecutivo y también el Legislativo. Como digo, gente de no creer. O sea, yo estoy sorprendido por la postura que ha asumido, por ejemplo, personajes como la ingeniera Joyce Higgins de Ginata, empresaria, que ayer publicó en su cuenta Twitter el costo de lo que implica el mantener la Asamblea Nacional. Escuchemos un extracto, Roberto Carlos, de lo que dijo Joyce de Ginata y está publicado en su cuenta Twitter. Escuchemos. Agosto 16. Millennial, Centennial, Generación Z. ¿Hasta cuándo no se involucran? ¿Hasta cuándo ustedes no llaman la atención para evitar que este país no se vuelva un país de futuro en acción, sino de batallas, donde cada cual trata
de que el otro no actúe, es decir, el palo encebado. Si alguien está arriba, hay que bajarlo. No hay que tratar de subir a donde está esa persona que le está yendo bien. Esa asamblea cuesta más de 100 millones de dólares al año. ¿Para qué sirve? Aquí debería también haber una pena, pero ya hasta penal, para aquellas personas que impiden el desarrollo del país, que no dejan hacer. Hemos gastado más de 100 millones de dólares para evitar que el que está en Carondelet no funcione, que el que está en Carondelet no actúe, que el país no siga adelante, que el país se atrasa. Somos el único país de la costa del Pacífico que no somos parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Muy bien, ese es este extracto quería que escuchen. Dice Joyce Ginata que al país le cuesta 100 millones de dólares mantener la Asamblea Nacional. ¿Qué pretende la ingeniera Joyce Ginata? Pretende que se cierre la Asamblea. O sea, esas cosas no las entiendo, porque personajes como ella mismo y otros en el pasado, en cambio, hablaban de los pesos y contrapesos. No, quienes hoy son poder, ¿no defendían antes la coexistencia del Ejecutivo y del Legislativo? No lo hacían. No decían que se precisa justamente contar con una oposición y que se precisa respetar el criterio de la oposición. No lo decían. Por eso yo siempre digo, el otro día algún tuitero me citó, siempre digo en este espacio, una cosa es con guitarra y otra con violín. Cuando no se es poder se defienden determinados valores, pero se llega al poder y se olvidan de esos valores. Cuando eran oposición defendían los valores democráticos. Y cuando son poder, quienes son poder y quienes apoyan ese poder, en cambio reniegan de esos valores democráticos, como lo que acabamos de escuchar. A mí no me gusta la actual asamblea, no me gusta. Y lo he dicho públicamente. Esta probablemente es una de las asambleas de más bajo nivel desde que yo me acuerdo. Yo les he contado a ustedes que he tenido la oportunidad, que el periodismo me ha dado esa oportunidad de cubrir los temas legislativos desde 1995. Cuando vine a vivir a Quito, 27 años, de los 29 que tengo como periodista. Yo no me acuerdo una asamblea con una calidad o con un nivel tan paupérrimo como el que tenemos hoy. Créanme, con todo respeto, con las excepciones del caso, porque por supuesto, hay legisladores destacados. Yo no puedo decir que todos son malos, pero la Asamblea Nacional, como institución, esta Asamblea Nacional, es una asamblea muy mala. Es una asamblea de una calidad mediocre, paupérrima. Pero en democracia hay que tener un legislativo que coexista con un ejecutivo. Porque si no hay legislativo y solamente hay ejecutivo, ¿saben cómo se llama eso? Sí saben cómo se llama, ¿no? Se llama dictadura. Solo en las dictaduras no existen legislaturas, no existen congresos, no existen senados, no existen asambleas, no existen cámaras de representantes, o como se llamen. Solo en dictaduras. Entonces, cuando yo escucho este tipo de declaraciones, yo pregunto, ¿el plan es ese? El plan es ese, es seguir deslegitimando, es seguir desnaturalizando, ¿ah? Y desdecirse de los valores democráticos que decían defender. ¿No les gustan los asambleístas? Bueno, revóquenles el mandato. Utilicen mecanismos constitucionales, aprendan a vivir en democracia. Aprendan a vivir en democracia. Ahí están las normas, la Constitución, el Código de la Democracia, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ahí están las normas. No basta con decir esa asamblea nos cuesta 100 millones de dólares y hay que mandarles a la casa. ¿Cómo les mandan a la casa? Por acá me preguntan, con una consulta popular, no se puede mandar a la casa a los asambleístas con una consulta popular. ¿Sí saben eso? No se puede. No se puede. No se puede cerrar la asamblea con una consulta popular. Está claro que si al presidente de la República se le llegase a ocurrir, cosa que no creo, y ya vamos a hablar de la consulta también, plantear una pregunta respecto de la existencia o no de la asamblea, está claro que la mayor parte del pueblo ecuatoriano va a decir que sí, que cierren. Porque la asamblea es un organismo desprestigiado por sus propias acciones y por sus omisiones. Es un organismo desprestigiado.
Pero es parte de la vida democrática de los países que se precian de vivir en democracia. En Europa existen las legislaturas, con un régimen distinto, tienen un régimen parlamentario. En Alemania, en España, en Inglaterra, tienen un régimen parlamentario. No es que no tienen legislatura. Es que pretenden aquí cerrar la asamblea ahí. ¿Quieren cerrar la asamblea? El presidente puede llamar a muerte cruzada. Si es que quiere cerrar la asamblea, ese es el mecanismo. Si el presidente quisiera hacerlo, el presidente puede disolver la Asamblea Nacional, lo que implicaría una convocatoria anticipada de elecciones. Eso lo hemos explicado en este espacio en varias ocasiones. Esos son los mecanismos constitucionales y democráticos. Aprendamos a vivir en democracia y dejemos los globos de ensayo y dejemos esas declaraciones incendiarias. Si el gobierno en realidad, ya lo aclaró el presidente, pero si antes esa aclaración tenía una estrategia para impulsar la destitución de los 70 legisladores por la vía del desacato, bueno, hay los mecanismos constitucionales. No basta con una simple declaración. Y todo esto en torno a una institución que se ha convertido ahora en la manzana de la discordia. Aquí en el Ecuador vivimos de discordia en discordia. Si no es la justicia, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si no, la Contraloría General del Estado. ¿Se acuerdan lo que pasó hace algunos meses con la Contraloría? ¿Se acuerdan? La Contraloría utilizada como un instrumento de persecución política, muy alejado del carácter técnico que debe tener. Para eso sirvió la Contraloría. A la Contraloría la pulverizaron, la exterminaron, la hicieron pedazos. A la Contraloría la desprestigiaron, porque la utilizaron para el momento político. Destrozaron a la Contraloría General del Estado, donde hay gente muy valiosa, hay técnicos, hay gente de primer nivel, pero el manejo político de sus cabezas, antes Poli, luego Celi, terminó por destrozar, por pulverizar la Contraloría. Y luego la batalla por la Contraloría, pues, ¿se acuerdan? Pues que la memoria es frágil aquí. Tuvimos un contralor subrogante detenido y luego tuvimos el subrogante del subrogante y después el subrogante del subrogante del subrogante. Hasta hoy no tenemos contralor titular. No tenemos contralor titular desde el año 2017. Déjenme contarles. Cuando el doctor Poli renunció y quedó el subrogante, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, que es responsable directo del caos institucional que estamos viviendo, se negó a llevar adelante un proceso de designación de una nueva autoridad con base en un concurso de la Contraloría General del Estado. 5 años han pasado, 5. Y aquí hubo sectores políticos y mediáticos que defendieron el caos de la Contraloría, con Celia a la cabeza. ¿Lo defendieron? Bueno, la Contraloría era la manzana de la discordia. En febrero, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se convirtió en la manzana de la discordia. Y ahora la Superintendencia de Bancos, la manzana de la discordia. ¿Hasta cuándo? La Judicatura, otra manzana de la discordia. Por si no se han dado cuenta, la Judicatura está integrada por 5 vocales, como dice la norma constitucional. Pero hay 4. Hay un presidente encargado. Y sobre la Judicatura, que está ahora mismo en un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional, que podría desembocar en un juicio político, en el medio hay evidentemente estos hechos que son totalmente condenables, de las grabaciones, de las escuchas, declaraciones que pasan de agache, se aprovechan de la memoria corta que tenemos los ecuatorianos y ya no hablan de las grabaciones allí, donde pretenden presionar a jueces para fallos judiciales, teniendo como protagonistas a los propios miembros del Consejo de la Judicatura. O sea, caos más caos. Y ahora la Superintendencia de Bancos. Y quieren agregarle a eso una supuesta intención de destituir a los asambleístas o de cerrar la asamblea como proponen algunos. Yo no entiendo.
O sea, yo creo que deberían hablar con mayor claridad. ¿Qué quieren? ¿Muerte cruzada? Propónganle al presidente. El presidente tiene la posibilidad de hacerlo. Tiene la facultad constitucional de disolver la Asamblea Nacional. El presidente ha amenazado en varias ocasiones con disolver la Asamblea. No lo ha hecho. Y no creo que lo haga en este momento por la situación política. Póngame el primer gráfico de Click Report, por favor. El primer gráfico de Click Report. El primerito. Donde están las cifras de calificación. Esta es una encuesta fresquita que ayer la presenta Click Report, efectuada entre el 12 y 14 de agosto, con entrevistas en Quito y en Guayaquil. Amigos y amigas, las encuestas no son infalibles. No son infalibles. No tienen la verdad absoluta, pero le permiten a uno tener más o menos una aproximación a lo que está pasando en el mundo real. ¿Saben qué está pasando en el mundo real? Que el 74.19% de las personas encuestadas califica como mala la gestión del presidente de la República. O sea, tiene apenas 26% de cifras positivas el primer mandatario. Cumplidos cerca de 15 meses de gobierno. La función judicial. La gente no cree en la justicia. No cree. Tiene el 88%, 87,84%, o sea, 88% de calificación negativa. Solamente el 12% le da una calificación positiva a la Administración de Justicia. Y lo de la Asamblea, que es de llorar. 91,38% de calificación negativa. Apenas el 9% de los ciudadanos encuestados en este trabajo de campo por Click Report califican como buena la gestión de la Asamblea Nacional. Pero vean, presidente, justicia, asamblea, con unos números paupérrimos. Paupérrimos. Gracias, Roberto Carlos. Paupérrimos. Y yo pregunto, ¿esto se soluciona con una consulta popular? Ahí voy a pasar al otro tema del que hay que hablar. Porque ya dicen que está lista la consulta popular. ¿Qué dijo el señor presidente ayer? Tenga la bondad, Roberto Carlos. Tuvimos la reunión, definimos los temas de la consulta popular. Espero que hasta fines de mes tengamos las preguntas definitivas e iniciemos el trámite constitucional correspondiente. Yo les digo una cosa. Hace algunos meses, en este mismo espacio, no me acuerdo si fue entre enero o febrero en este espacio, junto a ustedes hice un recorrido por las consultas populares desde el año 84. Desde el año 79. La del 79, que fue el referéndum que permitió el retorno del Ecuador a la democracia. Y después del retorno del Ecuador a la democracia, la primera consulta popular la tuvimos en el año 84, en el año 86, perdón, con el ingeniero Febres Cordero. La primera. E hice un recorrido por consultas populares. 1984, 1986, 1994, 1995, 1997. 2007, 2008, 2011, 2017, 2018. Creo que son 9 consultas populares. No sé si se me pasó alguna. 9 consultas populares. Sí, 10. 2006 también hubo una consulta popular. Que nadie se acuerda de esa consulta popular convocada por el presidente Alfredo Palacio. 2006. Nadie se acuerda de esa consulta popular. Yo pregunto si el país ha cambiado con 10 consultas populares a lo largo de 43 años de vida democrática. Ya vamos a ir a la 11, dice el presidente. Vamos a ir a la 11, dice el presidente. Yo quisiera saber si con esos números que vimos hace minutos, y claro, con estas voces que pretenden que se cierre la asamblea y que no sé qué, ya, yo no sé si con esos números se van a arriesgar a ir a una consulta popular o cabe ir a una consulta popular. ¿Sobre qué temas? Eso más, ¿qué temas? El presidente ha dicho, ya tenemos los temas, esperamos hasta fin de mes tener las preguntas. Yo pregunto, ¿para qué ir a una consulta popular? ¿Cuál es el objetivo de ir a una consulta popular? Ayer el secretario de Seguridad Pública, entiendo que ese es el cargo, el doctor Diego Ordóñez Guerrero, habló de que dentro de las preguntas de la consulta popular se debe incorporar
una vinculada a los temas de la seguridad. Pongamos el segundo video de Diego Ordóñez. Creo que es el más larguito. El segundo video de Diego Ordóñez, no el primero, sino el segundo, donde habla de la seguridad como estrategia y habla de la consulta popular. Escuchemos. La seguridad tiene una dimensión política y en esa dimensión política cabe esta convocatoria a una consulta popular para que el pueblo se pronuncie respecto a normas e instituciones creadas en el pasado que reducen la capacidad del Estado de enfrentar la delincuencia o que impiden que los gobiernos seccionales tengan una participación más activa, integrada en este proceso de defensa de la seguridad ciudadana. No hay necesidad de conflictos políticos, ojalá que no los hubiere. El gobierno no los genera. El gobierno es víctima de ataques. Cuando estamos tratando de empujar toda esta agenda, la respuesta del gobierno seccional es de ataque. Tiene que ver con temas penitenciarios, tiene que ver con lo que acabo de mencionar, competencias y rol de los gobiernos seccionales, y otros temas que preferiría más adelante, una vez que ya el presidente reciba las preguntas y sea el ministro de gobierno quien anuncie cuál sería el cuestionario propiamente de la consulta. Esto le dijo el doctor Diego Ordóñez ayer a los colegas Milton Pérez y Liz Valareso de Teleamazonas. Yo quisiera saber si para solucionar los temas penitenciarios se requiere una consulta popular. Pregunto. De verdad. O sea, yo en lo personal, tal vez soy yo el equivocado. Yo les doy mi criterio. El mío. Solamente el mío. No es el criterio de Belkis, no es el criterio de Roberto Carlos, no es el criterio del vicepresidente de esta estación. Es el mío. ¿Para qué? Una consulta popular, ¿para qué? Eso que acaba de anunciar, que acabamos de escuchar, del doctor Diego Ordóñez, eso lo pueden hacer de otra manera. Para los temas penitenciarios, perdónenme, no necesitan ni siquiera leyes. Necesitan acciones, necesitan un plan que lo puede ejecutar la función ejecutiva. Necesitan alguna normativa, inicien un proceso de construcción normativa con la Asamblea, pero de verdad, siéntense en hablar con la Asamblea. Hablen con la Comisión de Justicia. Yo imagino que sí ha de haber, pues, la Comisión de Justicia, gente que va a querer hablar con el gobierno para llegar a puntos mínimos. Y se ahorran, no sé, pues cuánto costará una consulta. 50, 60, 70, 80, no tengo idea cuánto cuesta una consulta popular. Millones de dólares, no tengo la menor idea. Seguramente la consulta la van a querer empatar con las elecciones seccionales, pero termina siendo un gasto adicional. Y perdónenme, autoridades, el tema de una consulta no solamente va de la mano con lo práctico, ya, sino también con lo político. Es el momento de ir a las urnas a una consulta popular, incluso empatándola con unas elecciones que pueden marcar la diferencia respecto incluso de la imagen que tiene el gobierno frente a sus mandantes. O sea, a mí me parece riesgosísimo que presenten una consulta popular junto a las elecciones. A mí me parece recontra riesgoso. Por obvias razones, pues. Los números del gobierno no son buenos, lo acabamos de mirar. Los números de los partidos políticos en esa misma encuesta de Clear Report, la gente no cree en los partidos, la gente no cree en la política, no cree, y quieren convocar una consulta popular en estas condiciones políticas. Yo no le veo conveniencia, no le veo necesidad, no le veo emergencia. Ahora me dice, gracias Nahuel, no va a alcanzar para estas elecciones. Claro, la convocatoria es, hoy estamos 17, en 4 días es la convocatoria, es verdad. No van a alcanzar para estas elecciones. Es verdad lo que dice Nahuel. ¿Para cuándo la quieren hacer? Y eso más, si no alcanzan para estas elecciones, si no posterior a las elecciones será otro billete. O sea, aparte de los 100 y pico de millones que costarán las elecciones seccionales el 5 de febrero, van a destinar otro billete después de unos pocos meses para llevarnos otra vez a las urnas a una consulta. En 5 días, gracias Emilio, el 22 de agosto, en 5 días será la convocatoria oficial. No alcanza, no alcanza. La consulta con esto, gracias la aclaración a Emilio y a Nahuel,
no alcanzan a convocar a la consulta para las elecciones. No, no hay cómo, no hay cómo. Jurídicamente no hay forma, jurídicamente no hay manera. Eso quiere decir que será en otro proceso electoral, lo que implica que será otro gasto adicional. ¿Cuánto le va a costar al país esa consulta popular? Pero insisto, se necesita en este momento una consulta. Analicen las razones políticas, fundamentalmente, el escenario político. Analicen la desazón que hay en la gente, la desazón, el desconsuelo, la desesperanza que hay en mucha gente. Así se van a arriesgar en las urnas con una consulta popular. ¡Qué barbaridad! 7:03. Cierro el comentario porque ya vamos a hablar del tema de los asambleístas con dos conocedores de la materia constitucional. Le envío un abrazo a María Paz Mejía. Me he hecho reír con ese meme que me manda. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.